¿Me prestas el aparatito ese? Gracias. Bueno, muchas gracias, Felipe, por la invitación y, y muchas gracias a ustedes por escucharnos. En 10 minutos es imposible tratar muchos temas. Yo preferí tratar un tema y de manera de poder entrar un poquito más en profundidad. Y esto tiene que ver con los equilibrios macroeconómicos, que yo soy profesor de macro y a mis alumnos cuando recién entran le digo, mire, esto es igual que en una familia, en una casa, donde el matrimonio, ¿no es cierto?, dice, oye, vieja, ¿por qué no vamos a conocer el sur? O nunca hemos viajado al extranjero, ¿por qué no pensamos en la casa o ahorramos para que nuestro hijo pueda financiar la universidad? Estamos hablando de una familia antigua. Y entonces la familia, que es un proyecto en realidad de vida, tiene sueños de futuro. Y para cumplir esos sueños obviamente hay que tener la casa en orden económicamente. Pero si por alguna razón, Dios no lo quiera, digamos, alguno de los que aportan ingresos a la familia queda cesante, o entra una enfermedad catastrófica que cambia el sueño. Todos esos sueños sencillamente se borran y quedan al lado, y queda todo a las urgencias del corto plazo. Y en una economía no es muy distinto. Cuando las economías entran en crisis financiera, crisis fiscales, crisis de balanza de pago, en general, todos los temas, es como ahora, si hubiera un seminario sobre la coyuntura económica de corto plazo, no habría este público, no va nadie porque la gracia es que sea corto, pero cuando hay crisis, seminarios como este, está la sala vacía, los seminarios de los sueños, y todo el corto plazo pasa a ser lo dominante. En la crisis argentina se acabaron los sueños. Y del mundo político donde yo vengo, y que es la razón por la cual yo me dedico a la macro, también tuvimos sueños que se acabaron en algún momento. Por un problema de tener la incapacidad de gobernar económicamente las situaciones de corto plazo, y donde los sueños se acaban cuando todo consiste en tratar de batallar con las urgencias. También, en particular, en lo fiscal, porque lo fiscal es un tema importante en la historia de Chile. Hay que recordar una guerra civil que tuvimos el año 1891 sobre ese tema, las disputas respecto de la Constitución del 25, que tenía que ver con el tema de la gobernabilidad fiscal como un elemento económico primerísimo. Y yo me quiero referir a dos argumentos que están en la Constitución del 80, el carácter unitario de nuestro país en contraposición al federalismo. Y en segundo lugar, el tema de la garantía de derechos sociales. Aquí hay que ser bien preciso. Constituciones como la de Alemania tienen un listado grande de derechos a los cuales el Estado debe propender, que no es lo mismo que garantizar. Y hay otras constituciones donde se garantiza el derecho de los ciudadanos a ciertos derechos sociales, y pueden recurrir a los tribunales si efectivamente eso no están siendo provistos. Y quiero referirme muy brevemente a las constituciones de Colombia y de Brasil. En Colombia, el año 91, bajo el gobierno de Gaviria, se decidió hacer una reforma constitucional que permitiera un establishment en Colombia más acogedor.
garantizando el derecho a la educación, el derecho a pensionarse, el derecho a la salud, el derecho de la autonomía de las regiones, que el tema regional en Colombia es particularmente importante, con el propósito que todos los colombianos a la hora de elegir si funcionan dentro del establishment o más bien se van al mundo del tráfico de drogas, la guerrilla, la violencia y todos los contrabando y todos los otros males, ¿no es cierto?, opten mejor por un Estado más acogedor. Y se aprobó esta reforma con una amplia mayoría, sin considerar que todos esos elementos de ser un Estado más acogedor requieren recursos fiscales y la Constitución no se refirió a esos temas, cómo financiar esto. Y entonces, esos son los típicos sueños que parten bien y que pueden terminar convirtiéndose en una pesadilla. Ahí está la evolución, disculpen la mala calidad de los gráficos, pero son fotocopias en realidad de un informe que con José Antonio Campos hicimos una misión a Colombia a asesorar a Roberto Junguito, ministro en aquel entonces designado de Hacienda, aún no había asumido el primer gobierno de Uribe, y tenían un problema fiscal en Colombia muy complicado. Y lo que observamos acá, lo que quiero ver acá, estos son la evolución del gasto del sector público no financiero. Es la definición más amplia del sector público. Y lo que ocurre inmediatamente después de aprobar la reforma constitucional es que esta línea negra, que corresponde a las transferencias del Estado, en particular a las regiones, para poder financiar la autonomía de las regiones, y no es un traspaso de funciones porque los otros gastos corrientes no se redujeron, generó una situación fiscal crecientemente angustiante. El déficit del sector público no financiero consolidado creció hasta llegar a niveles sobre el 6% anual hacia fines de la década de los 90. El gobierno central también aumentó su déficit porque el gobierno central era el principal recaudador de impuestos y tenía que financiar a las regiones. Los intentos de ajuste fiscal, y por suerte estaba José Antonio Campos allí, que había sido ministro de Hacienda precisamente en ese periodo, ratificó que los ajustes fiscales eran imposibles porque cada vez que se intentaba hacer uno, el ajuste se judicializaba, en el sentido de que los grandes ítems en los cuales se podían hacer recortes eran la contraparte de los derechos ciudadanos que establecía la Constitución. La deuda, estos eran los gráficos que había, la información que había en aquel entonces, empieza la deuda pública a crecer de manera importante. Ahora más recientemente encontré cifras mejores y por eso el cuadro es más moderno también. Pero lo que podemos ver es que la deuda neta del sector público no financiero más que se duplica en un periodo de 7 años. Paralelamente, el sector público empieza a ser cada vez más ingobernable desde el punto de vista económico y lejos de ganarle la batalla el establishment al mundo alternativo de Colombia, lo que ocurrió fue que el mundo alternativo fue el que se empezó a fortalecer, incluso financiando campañas presidenciales, incluso estableciéndose, es el momento cúspide, si ustedes quieren así, de los famosos carteles, de la guerrilla, de la violencia. Y un gobierno que estaba atado de manos para poder llevar a cabo sus sueños. Esto se termina con el gobierno de Uribe, pero hay que recordar que Uribe había sido gobernador de la región donde está Medellín y que fue muy permisivo con todo lo que fue la estructura de paramilitares. Él asumió con una mayoría parlamentaria, que más de la mitad de ellos fueron después procesados precisamente por sus actividades paramilitares. O sea, la solución no fue democrática a cómo resolver los temas de gobernabilidad.
finalmente, obviamente, los sueños de que con la Constitución, basta con una buena Constitución que garantice los derechos, que para que estos se cumplan, son muchas veces iniciativas que parten bien, pero no terminan bien si es que no hay garantía de que la política fiscal va a ser gobernable. El eterno problema de Argentina, la ingobernabilidad fiscal que llevó a sucesivas y reiteradas crisis económicas. El caso de Brasil, también una constitución antigua, pero que tuvo una reforma importante a mediados de los años 80, cuando recupera la democracia, introduce una serie de garantías y fortalece la autonomía de las regiones. Cuando estalla la crisis asiática, varios años después, casi 15 años después, en un país que ya había tenido el famoso plan cruzado para reforma monetaria, porque tuvo hiperinflación y que fracasó, y que después entra con el plan real, el año 97, que es cuando se inicia la crisis asiática, la percepción era que Brasil era un país que estaba mucho más vulnerable macroeconómicamente que Argentina, porque sus niveles de deuda, porque los plazos eran muy cortos, porque ¿cómo que se llama? La exposición cambiaria era muy alta, y entran en un acuerdo con el Fondo Monetario, con el presidente Fernando Henrique Cardoso, que había sido ministro de Hacienda de Itamar Franco, el gobierno inmediatamente anterior. Y el diagnóstico común es que había un problema de que el ajuste fiscal imprescindible para poder recuperar la capacidad de soñar tenía que pasar por una reforma constitucional. Y entonces se armó una batalla campal política, no a balazo, entre las regiones, los gobernadores encabezados por el gobernador de Minas Gerais, Itamar Franco, el anterior jefe de Fernando Henrique Cardoso, y el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, que culmina finalmente con una desfederalización de la deuda pública, es decir, de recuperar la autonomía del gobierno federal central para manejar un bien público de todos, que es la gobernabilidad de las cifras fiscales. El cuento, tanto en Colombia como en Brasil, termina con una pérdida de una autonomía inicialmente otorgada en materia fiscal a las regiones, que finalmente se convirtió en pesadilla. Y yo tengo la impresión que el carácter unitario de la Constitución actual de Chile, y salvo algún experimento a los inicios de la República, de todas nuestras constituciones, es un elemento importante de preservar. La aprobación la semana pasada de la elección directa de los intendentes, yo tengo la impresión que es un paso en la dirección incorrecta, si es que no está previamente garantizado el tema de las finanzas en las regiones. Y asimismo el tema de los derechos ciudadanos, garantizarlos tampoco es una buena idea en la medida que no están asegurados los recursos fiscales para poder financiar una cosa que es más de aventura y de tratar de echarle para adelante que de realmente resolver racionalmente esos temas que sin la menor duda los ciudadanos merecen, educación, salud, etcétera, pero el Estado tiene la obligación de, primero que nada, para mantener ese sueño, garantizar la gobernabilidad de sus recursos. Muchas gracias. Gracias Manuel. Y tienes razón tú con lo que te referías a los intendentes. Finalmente van a ser lo que conversábamos el otro día, los gobernadores los que van a tener un rango quizás similar a lo que tienen los intendentes hoy día. Perdón, y con una salvedad, que en el
Parlamento se introdujo, se decía que iba a haber traspaso de funciones del Gobierno Central a los intendentes en la medida que el Gobierno Central considerara que era posible dar ese paso, lo cual me parece prudente. Pero se cambió y se traspasan todas las acciones, todas las iniciativas a los gobiernos regionales, y el Gobierno Central puede mantenerlas solamente si de manera fundada puede demostrar que es inconveniente ese traspaso. Me parece una locura. Eso no es ser de izquierda o de derecha, entre paréntesis. Hay una cuestión más bien de criterio de si las cosas se pueden hacer manejables o no manejables. Gracias, Manuel. Dejamos entonces los 10 minutos con muy poco de yapa, dejamos muy poco, Arturo, te conozco. Arturo Fernando. Muchas gracias, Juan Jaime, y agradezco a CLAPE UC, a su director Felipe Larraín, al profesor José Luis Sea y todo el equipo. Cuando Francisco Moreno me presentó recordando que había sido embajador, como que tuve un recuerdo de una broma que circulaba entre los embajadores en Washington, que un embajador es una persona que piensa 2 veces antes de decir nada. Y por lo tanto, era un ambiente de neutralidad y empate total, digamos. Pero aquí yo creo, director, que vamos a hacer lo contrario, porque están muy buenas las exposiciones, las suyas, muy apetrechados de datos, de PowerPoints, y uno va aprendiendo que en estos seminarios hay que generar alguna idea provocativa, y en esta materia que tantos años nos ha interesado, tengo una, y esa es, tengo 3 en realidad, y esa es que pienso que en materia de orden público económico tenemos muchas más coincidencias como sociedad que en materia de orden público político. Puede ser sorprendente, y me propongo entonces tratar de comentar esta idea. La primera constatación que hago, y a todo esto me acuerdo de otra anécdota, profesor Marfán, cuando en un viaje a visitar tribunales constitucionales europeos me encuentro con un ministro del Tribunal Constitucional de Colombia, que venía feliz, venía contento. Dije, ministro, ¿usted viene contento por esa sentencia en materia de crédito hipotecario? Efectivamente, estamos muy orgullosos. Esto porque, como contabas, cada vez que se trataba de hacer un ajuste en Colombia, esto se judicializaba. Entonces, esa sentencia, una sentencia del año 2001, que había resuelto que los intereses de los créditos hipotecarios eran inconstitucionales. Por lo tanto, caía todo el sistema de crédito hipotecario. El ministro estaba feliz. No hay que ser ningún, creo, experto financiero para entender que eso significa probablemente la ruina del sistema de financiamiento de la vivienda. Así que estamos plagados de aprendizajes en esta materia. Lo primero interesante es que el orden público económico, desde un punto de vista más legal y jurídico, es distinto del orden público civil. Cuando a mediados de los 90 uno estudiaba la jurisprudencia de los tribunales sobre el orden público económico y leía los textos del profesor Sea o del profesor Ripert, francés, o del Farjat, también francés, o si uno se remontaba a Claro Solar, se daba cuenta que los tribunales estaban fallando el orden público económico como un instrumento de limitación de la autonomía de la voluntad de las personas. O sea, lo aplicaban en el sentido civil, como aquella fuerza dogmática imperativa que lo que hace en el fondo es restringir los pactos entre las personas. Así nace el orden público civil como una especie de barrera en materia, por ejemplo, de familia, o laboral, o Estado, capacidad de las personas. Y a mitad de los 90, mi sorpresa era que resulta que llevábamos una constitución de 15 años declarando que el orden público económico consistía precisamente en un Estado que promovía la creatividad de las personas a través de sus derechos, y sin embargo los tribunales fallaban a la antigua, en el sentido de que aquí había una limitación a la autonomía de la voluntad de las personas. Pero con satisfacción veo, por ejemplo, que hoy día, 2015, 2014, 2013, los tribunales, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, tienen ya incorporado que el concepto de orden público económico es lo que yo creo que en esta sala todos entendemos que es: un sistema de normas de rango constitucional y principios que promueven un escenario económico basado en la libertad, sin casarse y matricularse, por supuesto, con políticas públicas determinadas. Y uno va a la sentencia del Tribunal Constitucional ahora en agosto de 2015 y toma la definición que se dio en la Comisión Constituyente sobre orden público económico: normas fundamentales destinadas a regular la acción del Estado en la economía y preservar la iniciativa creadora del hombre necesaria para el desarrollo del país.
Este fue el orden público económico que se intentó colocar en la Constitución, pero tomó 30 años que los tribunales de alguna forma empezaran a entender que este era el concepto constitucional. La Corte Suprema también, no sin cierta satisfacción y sorpresa, uno lee, por ejemplo, sentencias del 2015, donde se dice que el derecho a la competencia tiene como objetivo primordial neutralizar posiciones de poder de mercado de agentes económicos y de esta forma parte de la Constitución económica en un orden basado en la libertad. Lo mismo el 2013, cuando el principio de la esencia del orden público económico nacional, como es la subsidiariedad, Corte Suprema, y esto fallando asuntos de libre competencia o amparo económico. Esto es interesante porque hace 15 años no sucedía, venía una especie de delay en el entendimiento del orden público económico como orden público civil. La segunda afirmación que quiero hacer acá es que yo creo que es la más crítica de todas, y es que el orden público económico no define una política ni un modelo económico determinado. Y aquí está la madre de todas las discrepancias, de todas las diferencias y creo también de todas las desinformaciones en las encuestas que mostraba Felipe Larraín, donde hay una desinformación de conocimiento inmenso y que la campaña de la educación cívica que se ha impulsado, ahora me toca estar en el Consejo de Observadores, sospecho que no está produciendo ninguna corrección de esta situación de desinformación. El orden público económico de la Constitución del 80, si bien se basa en un sistema de libertad, bueno, pero no define políticas económicas determinadas. Ahí caben sistemas económicos más o menos socializantes o liberalizantes. Esto me acuerdo que se enseñaba por nuestros profesores en Derecho Constitucional en los años 80, pero aquí se viene atribuyendo a la Constitución una matrícula determinada en asuntos determinados. Hace un año, señor director, usted nos convidó, pusimos esto, escribimos un paper, se publicó. El que me permití proponer es el mito de la Constitución neoliberal, demostrando a través de sentencias que en realidad la Constitución chilena no se matricula con un sistema de política económica determinada, sino que esas políticas económicas, muy correctas a mi juicio, muy sanas y que nos han llevado a todas las cifras que usted mostró y tantas otras que conocimos, son producto de un consenso existente durante 20, 25 años, promovido naturalmente con un ambiente de certeza económica, pero un consenso de políticas públicas. José Ramón me corregirá si esto es un carril, pero yo lo que veo aquí es un determinado consenso legislativo, administrativo, ministros de Hacienda responsables y un país orgulloso de su modelo de desarrollo, pero ese modelo de desarrollo no está definido en sus detalles, ni siquiera en su aterrizaje, por la Constitución. Aquí lo que hay entonces, y paso a la tercera afirmación, ¿ya?, es que aquí hay una lucha simbológica de emblemas. Aquí tenemos una diferencia que es política, que es cómo queremos denominar a una eventual futura Constitución. Cuando se llama a colocar en esa futura Constitución los anhelos, los sueños, el país que queremos, ahí empieza nuestro problema, porque la Constitución no necesariamente es eso. La Constitución obviamente debe tener la adhesión ciudadana mayoritaria, pero la Constitución es una norma jurídica. Por lo tanto, pienso yo que si bien tenemos diferencias importantes como sociedad sobre cómo queremos políticamente figurar el país, si un Estado subsidiario, un Estado social de derechos pareciera ser la diferencia, que si uno la estudia no es tanta, quizás no sea ninguna. Mis adversarios en los foros me dicen, Arturo, si necesitamos un Estado subsidiario, pero a la europea, a la alemana, artículo 3 del Tratado Maastricht, Unión Europea. Pero sí, por favor, eso es aproximadamente lo que tenemos acá. Cosa distinta es que el consenso de políticas públicas ha llevado a determinados instrumentos ese principio de subsidiariedad. Y lo probaba con un solo dato. Estado empresario. Estado empresario, la Constitución señala que es perfectamente permitido a través de una autorización legal con quórum calificado. Vamos a discutir si el quórum calificado representa un signo de excepcionalidad. Creemos que sí. Pero alguien envió un proyecto de ley de Estado empresario durante
25 años, el primer proyecto de ley se envió el año pasado, antepasado, el 2014, para crear la AFP estatal o ampliar el giro de NAP. Pero antes de eso ni siquiera se envió un proyecto de ley. Luego no se puede culpar, este es un ejemplo de muchísimo, a la Constitución de estar frenando un eventual y justificado ingreso del Estado, que veremos si conviene o no conviene, verán los economistas si está justificado o injustificado, pero culpar a la Constitución por tener una subsidiariedad bloqueante, blindante de una posible modificación legislativa, creo que es un error. Por lo tanto, creo que en sustancia el orden público económico representa un mayor consenso que el orden público político, porque el orden público político está basado en un debate de consignas. Repasemos algunos paquetes de normas de orden público económico. Por ejemplo, no me ha tocado leer que se pretenda cuestionar en un orden público económico futuro o de una futura constitución las normas de disciplina fiscal. Estas normas que nos hacen inmensamente prestigiados en el extranjero, y eso también me tocó vivirlo. Preguntaban, pero ¿cómo es posible que Chile, director y ministro en aquellos años, era acreedor neto, cuando la deuda de los países, la deuda fiscal de los países como porcentaje del producto geográfico era creciente, desde luego la norteamericana? Entonces uno le decía, bueno, hay ciertas normas en la Constitución que incentivan esto. La norma de la iniciativa exclusiva es vital. No viene de la Constitución del 80, viene de la Constitución del 25. La norma sobre ideas matrices en las leyes, es decir, que si el presidente envía un proyecto de ley para determinado asunto económico, los parlamentarios no pueden agregar otras ideas en ella y transformarla en una ley miscelánea que estropea todo. Esa es una norma que viene de la reforma constitucional del año 70, de la Constitución del 25. Clave para esto. Las normas sobre endeudamiento estatal, del artículo 63, 7, 8 y 9, que el Estado no se puede prestar plata a sí mismo con un endeudamiento que es artificial. Estas normas, por ejemplo, la no afectación tributaria, el crear tributos afectos a un fin determinado, que permite obviamente desdibujar la administración presupuestaria y además una cuota importante de demagogia. Es una norma muy chilena, propuesta, y ahí está, funciona bien. Yo no he escuchado que se quiera eliminarla. En la Comisión de Descentralización se dijo, bueno, que las regiones puedan hacer algo con esto, pero siempre en un plano restrictivo, a mi juicio. Aquí no hay nadie que pretenda hacer desaparecer el artículo 19-20, inciso tercero. Pasemos, una cosa más importante, pasemos a los derechos de naturaleza económica. Cuando me dicen que el Tribunal Constitucional, que ya vamos a ver, está conservando un modelo, entonces es consigna. ¿Por qué? Porque aunque desapareciese, supongamos, el principio de subsidiariedad, supongamos que se reemplaza por un Estado social, ¿alguien va a eliminar el derecho a desarrollar actividades económicas o el derecho a emprender o el derecho a asociarse para obtener una retribución económica? ¿Alguien pretende eliminar la libertad de industria y comercio que viene de 200 años? No he leído que se pretenda eso. ¿Alguien pretende eliminar el derecho de asociación? ¿Alguien pretende eliminar el derecho a la no discriminación arbitraria, que es la que permitió el Tribunal Constitucional fallar la gratuidad universitaria hace 3 meses? ¿Alguien pretende eliminar el debido proceso en materia económica? Pasemos a las normas institucionales en los 30 segundos que me quedan, Juan Jaime. Banco Central. Está la frase que citó Felipe Larraín. La ley definirá el grado de la autonomía. Nos asusta, porque sabemos que es un elemento central, reconocido, transversalmente respetado. Pero técnicamente es lo mismo que dice la Constitución hoy día, el artículo 108. Prácticamente lo mismo. No creemos que haya ahí realmente una discrepancia y sería novedoso entenderlo. Las reservas estatales de bienes. El programa de la presidenta Bachelet sostiene, hay toda una simbología, una retórica, los recursos de todos los chilenos, pero si uno se va al aterrizaje técnico, es la ratificación de que el agua es un bien nacional de uso público, que pasaría a tener rango constitucional, hoy día está en el rango legal, el espectro radioeléctrico, lo mismo. Pareciera, señores asistentes, que en orden público económico, si uno depura de simbología política,
podemos tener consensos muy superiores a los que anticipa nuestro intenso debate actual. Muchas gracias. Arturo, voy a aprovechar de preguntarte sobre lo que planteó el ministro Burgo hoy día. Él habló un poco del objetivo, además tú estás participando hoy día, ¿cierto?, en parte de este proceso de más que de reforma, porque se partió diciendo de cambiar la Constitución, ¿eh? Entonces yo no sé si hay espacio para no cambiarla, que también puede ser una opción, ¿cierto? ¿Eh? Pero el ministro hablaba de confianza, de que el objetivo era confianza, legitimidad, pero también habló en algún minuto que no estamos frente a la retroexcavadora, ¿cierto?, porque dice que no había que partir de cero. Habló de un escenario, y lo mencionó por lo menos en varias oportunidades, habló de prudencia, y habló también de que esto nos permitirá un escenario de crecimiento y estabilidad. Me gustaría que tú analizaras el discurso, las palabras del ministro. Usted quiere ir al corazón de la contingencia, señor editor. Bueno, tomamos un acuerdo en el Consejo de Observadores de que somos libres, podemos hablar, el derecho a la libre expresión sigue vigente, ¿eh? Pero con cierta prudencia yo puedo comentar lo siguiente. Primero, este es un proceso que hemos ya tenido el primer debate al interior y le hemos pedido al gobierno que se le llame de discusión constitucional. Ya cuando se dice de proceso constituyente, es un proceso que aparentemente tiene el resultado ya entregado por anticipado, es decir, una nueva constitución, que por lo demás está en el programa de la presidenta, que por lo demás es la voluntad explícita y declarada. Pero dijimos, bueno, pero para efectos de que usted tenga un proceso que se gane la credibilidad transversal de la política, llámelo proceso de discusión constitucional y no constituyente, porque podría ser el resultado el que con una educación cívica, con un mejor sopesamiento de las instituciones, se llegue a la convicción de que lo que hay que hacer, como decía la encuesta, es reformar nomás solamente la Constitución. Y ahí estamos. Esto sí se decidió en el proceso en el Consejo de Observadores, pero el cumplimiento de esto ha sido un tanto dinámico. En algunos materiales aparece que sí, otros que no. Nosotros creemos, Juan Jaime, que este proceso, yo entré al Consejo de Observadores para intentar que se eleve el estándar de neutralidad de lo que sea que se vaya a hacer ahí, ¿ah? Y tengo que ser objetivo y honesto en decir que se han dado pasos importantes para que eso sea así. Pero también no se me escapa que si esto no se gana la credibilidad transversal del sistema político, entonces el estándar de neutralidad no importa tanto, porque finalmente aquí lo que se necesita es un acuerdo transversal, porque eso son las constituciones no son la imposición de uno sobre otro. Considerando el ambiente político que se ha vivido durante el último tiempo, mezclado, aprovechado, utilizado, pongamos los nombres que sea, con el tema empresarial, ¿existe alguna conexión entre el actual orden público económico establecido en la Constitución con las fallas que ha presentado el mercado, tales como por ejemplo los casos de colusión que hemos visto este último tiempo? ¿Y cómo una Constitución se hace cargo de estos temas y ayuda a generar confianza en el mercado? Bueno, yo creo que, como se ha dicho durante toda la mañana, la verdad es que la Constitución es un marco general y por lo tanto no puede pretender en la Constitución regular cada una, ¿no es cierto?, de las actividades que se realizan, sino que generar, ¿no es cierto?, marcos generales de convivencia. Y en ese sentido uno puede hacer declaraciones en la Constitución respecto de que favorecer y promover la libre competencia y de castigar severamente las conductas anticompetitivas. Yo creo que eso está presente en nuestra Constitución y ha sido parte del desarrollo institucional de los últimos años el ir dando pasos adicionales a través del Tribunal de la Libre Competencia y de otras instancias, ¿no es cierto?, que nos han permitido tener mercados efectivamente más competitivos.
No creo, por lo tanto, que haya un rol mayor al que ya tiene en la Constitución actual, el hecho de dejar amarres más claros, sino enfatizar la importancia. Yo creo que ahí transversalmente que tenemos todos, ¿no es cierto?, la aspiración de que efectivamente las actividades tanto de privados como las que de privados con el gobierno se realicen en un marco de apertura, de competencia y de libre entrada, y yo creo que, ¿no es cierto?, y de libre iniciativa. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, creo que es poco más lo que se le podría agregar a nuestra Constitución, y mucho más lo que probablemente podemos hacer en el sentido de hacer un adecuado enforcement de lo que ya tenemos. La misma pregunta que le hice a Arturo: ¿qué te parecieron las palabras del ministro, que hablaba de prudencia, hablaba de que esta nueva Constitución, que su objetivo es dar confianza, legitimidad, permitirá un escenario de crecimiento y mayor estabilidad? Bien, a mí particularmente me preocupa el hecho de que no se tome real conciencia de que, y lo dije durante la presentación, de que el mantener abiertas discusiones constitucionales por largo tiempo puede tener, y probablemente tenga, en la medida que sean creíbles los cambios que se pretenda hacer, puede tener efectos económicos nocivos importantes. No podemos olvidar que al final el proceso de inversión, siempre se habla de que la inversión, ¿no es cierto?, es un proceso que incluye retornos y riesgos. Lo que se nos olvida son los apellidos, digamos. Son retornos esperados y riesgos percibidos. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, esos riesgos percibidos son relevantes en el proceso de inversión. Hay un artículo reciente, de nuevo, cito lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, con el Reino Unido, en el cual habla de que el proceso de discusión respecto de si Reino Unido va a permanecer o no en la Unión Europea puede tardar 10 años, y durante esos 10 años se puede mermar significativamente el potencial económico del Reino Unido, incluso el de sus socios comerciales. Porque efectivamente los riesgos percibidos, ¿no es cierto?, son mayores, forman parte de la ecuación, requieren retornos esperados más altos y por lo tanto terminan generando niveles de inversión más bajos, niveles de crecimiento más bajos. Y eso, ¿no es cierto?, es algo que lo tenemos bastante bien documentado a nivel económico en distintas situaciones. Manuel, son varios, ¿cierto?, las instituciones que son mencionadas dentro de la actual Constitución, y ya salieron a la palestra varios de ellas, entre ellas el rol del Banco Central. Creo que para nadie es desconocido que el Banco Central de Chile es una de las instituciones como Banco Central de mayor prestigio en el mundo, y así se ha hecho saber en varios de los premios, varias de las, más que premios, la forma como se ha destacado el trabajo y la institucionalidad del Banco Central. ¿Qué cosas cambiarías tú de los objetivos o de las normas que rigen al Banco Central en una nueva Constitución? Yo no sé si cambiaría los elementos en la propia Constitución. Hay que recordar de que hay una ley orgánica del Banco Central bastante extensa y que varias veces ha habido intentos de introducirle modificaciones. Yo más bien prefiero referirme a lo que es el principio de la autonomía. ¿Por qué? Parte importante del problema es que en la administración de corto plazo de variables que afectan a la población, siempre puede haber prácticas oportunistas de tratar de tener beneficios de corto plazo, aun cuando la cuenta se paga en el mediano y largo plazo. Típicamente de políticas monetarias expansivas, ¿no es cierto?, que al principio parecen, bajan las tasas de interés, etcétera, pero después se pueden traducir en descontento. Porque la clase política tiene elementos muy incorporados de oportunismo.
y puede pensar que ante un evento electoral, por ejemplo, es bueno hacer un cálculo de ese tipo. Entonces, el principio general es que las democracias renuncian a algún grado de democracia para delegar la administración de aspectos de corto plazo a instituciones que son autónomas. Y en el caso particular, el Banco Central tiene una misión que es preservar el valor de la moneda y el de garantizar el buen funcionamiento del sistema de pagos. O sea, dicho de otra manera, inflación y estabilidad financiera, esos son los dos elementos. La Constitución, ni la ley orgánica dicen qué es lo que pasa cuando esos dos principios entran en conflicto entre sí. Para la crisis europea fue claro que entraron en conflicto entre sí y la onda más reciente es políticas monetarias en general en todo el mundo muy ultra expansivas y una preocupación mucho más central en los temas de regulación financiera y de resolver. Pero son elementos que tú no los puedes establecer por ley. La misma autonomía se le da a las Fuerzas Armadas, a la Contraloría General de la República, al Poder Judicial, etcétera, ¿no es cierto? Pero siempre en la idea de que los temas de mediano y largo plazo tienen que tener sedazo político. Entonces, a mí me parece muy perverso cuando los supremazos, por ejemplo, se empiezan a ser reiterados, cuando siempre la Corte Suprema empieza a sorprendernos con ciertos fallos que sientan jurisprudencia, porque con eso lo que está haciendo es que está sustituyendo el rol del Congreso. Porque esos cambios de interpretación tan bruscos, y hay una sala en particular que hace algún tiempo estaba en esa, ¿no es cierto?, lo que está haciendo es que está legislando a través de sus fallos. Y lo que está haciendo en los temas que puse yo es legislar a través de fallos también, como por ejemplo que comentabas tú, que yo no lo conocía, pero me parece sorprendente, porque es de una irresponsabilidad. Y las Fuerzas Armadas o la Contraloría tampoco se deberían meter en temas de mediano y largo plazo porque no tienen sedazo democrático, porque el derecho a construir el país que queremos es un derecho que obviamente pasa por la política. El Banco Central, por lo tanto, no debe meterse en temas de largo plazo. Afecta mucho el largo plazo porque previene crisis económica y la inflación. Entonces, como el Banco Central tiene mucho prestigio, se le están endosando una serie de decisiones de largo plazo, o sea, ha pedido que se involucre en decisiones de ese largo plazo, seleccionar miembros de los tribunales de la competencia, seleccionar, qué sé yo, una serie de cosas. Mi sensación es que ese es un camino que es un error, si me permite. Yo tengo la impresión que en general los temas de mediano y largo plazo tienen que pasar por el tema, por algún sedazo político, y si no existe ese sedazo político, porque esa es la autonomía, en el fondo es eso, y autonomía del poder político, entonces tiene que estar muy circunscrito sus obligaciones y deberes a propósitos de administración de corto plazo que están determinados por la propia ley. Gracias, Manuel. Yo también estoy controlado, ya me pusieron un semáforo, se está acabando el tiempo, pero quiero hacer un par de preguntas adicionales. Arturo, y esto, yo leí tu